Que se encuentren bien. Hoy día quisiera compartir un pasaje de la primera epístola, la primera carta de Juan, y siendo reunión especial de Evangelio, como de costumbre lo hacemos, de todas maneras hay muchos creyentes que seguro nos gozamos en escuchar acerca del mensaje de salvación. La palabra del Señor siendo viva, siendo eficaz, siendo poderosa, eh, ella podrá producir fruto en quien la escuche, independiente si es una reunión de evangelio, si es una reunión de ministerio o el título que le pongamos. Así que esperemos que el Señor, y sabemos que el Señor va a hablar en esta tarde porque es su palabra, y que su espíritu no está inactivo, sino que su Santo Espíritu puede obrar en las vidas. Eh, Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4 y verso 7. Dice así la palabra del Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es, eh, es difícil hablar de un pasaje como este, porque alguno se preguntará, eh, bueno, Patricio ama a sus hermanos, que nos va a enseñar hoy día acerca del amor hacia los hermanos. Eh, y la verdad es que me siento muy lejos de ser yo el ejemplo de este pasaje. Pero por lo mismo me inquietan sobre todo aquellos pasajes que me dan cuenta de que el Señor aún sigue trabajando en mí y de que el Señor tiene un plan que es grato, que es eh, especial para la iglesia, que tiene un propósito distinto del que podría tener el mundo.
Hoy en día la costumbre y el paradigma o manera de hacer las cosas no es en base al amor, es en base a la negación. Cuando alguien comete un error, se le niega, se le catapulta, se le margina y nos hemos vuelto muy rápidos para hacer juicio, nos hemos vuelto muy rápidos para tomar posturas y sobre todo para tomar posturas, ¿cierto?, polarizadas y quedarnos ahí. Pero el Señor tiene una manera distinta de hacer las cosas, una manera especial. En este pasaje, desde el versículo 7 al verso 21, hay varios temas, varias cosas que van tejiendo este pasaje. Primero que todo está el mandamiento con el que se inicia y con el que se cierran estos versículos. ¿Bien? Está el mandamiento de amémonos unos a otros en el verso 7 y luego está en el verso 21 nuevamente mencionando este mandamiento. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Luego en el verso 11 también aparece, en el verso 12 también se menciona nuevamente. Es importante, es central ese mensaje de parte del Señor. Pero también hay otros que lo van complementando y le van dando sentido. Porque si yo solamente dijera, ¿sabes qué, hermano? Tenemos que amarnos, y tenemos que amarnos porque sí, y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cómo es amor? Yo les digo, no sé, debe ser, ¿cómo es el amor? Entonces tenemos que practicar esto. Bueno, sí. Pero este, este pasaje nos va a mostrar todo lo que implica ese amor. Luego tenemos el mensaje o la enseñanza en cuanto a conocer a Dios. Se menciona en el verso 7, y conoce a Dios, se dice. En el verso 8, no ha conocido a Dios. En el verso 13, en esto conocemos. En el verso 16, y nosotros hemos conocido, dice, y creído. Luego tenemos, por supuesto, el amor como un tema, y vamos a ver de quién es ese amor, y vamos a ver quién es ese amor. Luego tenemos la perfección o el perfeccionamiento de aquel amor. Se menciona en el verso 12, su amor se ha perfeccionado en nosotros, dice. Verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Tenemos ahí nuevamente mencionado el perfecto amor. Y en el final de ese versículo, el versículo 18, dice que no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces es un amor que se va perfeccionando, que no es igual al comienzo y al final, que no es, que no llega a nosotros en su forma final, aunque sí contiene todo lo necesario para llegar a ser un amor perfecto en nosotros. Y por supuesto también tenemos el sentido del amor y la causa del amor. Y la causa del amor es divina. Verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor proviene de Dios, proviene del cielo. El amor proviene no de este mundo, ni de nosotros, ni de esta naturaleza, sino que el amor tiene origen en Dios. Y por lo tanto, que nosotros podamos decir, Dios, yo te amo, es una consecuencia de que Dios nos amó primero. Del verso 7, entonces, para comenzar, aparte del mandamiento de amarnos, la Biblia nos enseña acá que el amor es de Dios. Y eso no tenemos que perderlo nunca de vista. El amor no es de nosotros. En un sentido, el amor no se genera en nosotros. El amor no nace en nosotros. El amor no es un producto de nuestra naturaleza humana.
ni es una idea que se nos ocurrió, porque no podríamos nosotros haber concebido tal amor. El ser humano no pudo haber imaginado algo así. Nosotros son otras cosas las que concebimos. Nosotros concebimos rencor, odio, concebimos malos deseos hacia los demás, pero esto viene del Señor. Dice, porque el amor es de Dios. ¿Ya? Entonces, cada vez que pensemos en amar a otros, o que pensemos en la necesidad que yo tengo de amar a un hermano, amar a Dios, o ser amado por Dios y por mis hermanos, pensemos que este amor no es como el amor que nosotros conocemos habitualmente, del cual se habla, y mucho menos un enamoramiento o sentimiento intenso y agradable, sino que es algo que proviene de Dios. Es amar en la manera en que Dios ama. Y es más, dice acá, todo aquel que ama es nacido de Dios. Es decir, aquella persona que ama como Dios ama es porque ha nacido y ha sido engendrado por Dios, porque ha tenido un nacimiento nuevo, espiritual. Por lo tanto, lo que se pueda producir en nuestra vida habiendo nacido de nuevo, se producirá en el Señor primero. Amamos porque nacimos de Dios. Entonces alguien que no ha nacido de Dios no puede, no sabe, ni jamás podría amar como Dios ama. Y en segundo lugar, si queremos amar a nuestros hermanos, si queremos amar al Señor, no podemos hacerlo con nuestro viejo hombre, no podemos amar con nuestra naturaleza caída, y no podemos amar a la manera en que nosotros solemos amar, sino que tiene que ser aquel amor que proviene de Dios, aquel amor que nos puede llevar a poner nuestra vida por nuestros hermanos, aquel amor que me puede llevar a querer yo menguar y que Cristo crezca en mí. Verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y acá tenemos este famoso versículo que nos dice quién es Dios. Y también nos dice qué es el amor. Y nos dice que el amor es una persona. El amor es una persona. Dios es amor. Es difícil llegar a comprender perfectamente lo que quiere esto decir. ¿Cómo Dios puede ser eso? ¿Cómo Dios puede ser amor? ¿Cómo Dios puede ser desde nuestra perspectiva humana un sentimiento, una fuerza o algo parecido? Al parecer todo el ser, todo lo que Dios es, y también en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es amor. Podríamos decir a lo mejor que la sustancia de Dios es el amor, podríamos decir que todo su ser está lleno de esto. Podríamos decir que su voluntad, que su santidad, que su justicia, que todos sus atributos están eh, impregnados de amor. Bueno, el amor es Dios y Dios es amor. Si alguien no conoce a Dios, no conoce amor. Y si alguien no conoce a Dios, no puede amar. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Cómo sabemos que el amor de Dios es real? Porque Dios podría decirnos, ¿saben que yo los amo a todos ustedes y yo soy amor? Y podría haber quedado ahí a lo mejor. ¿Cómo nosotros tenemos una evidencia? ¿Cómo nosotros sabemos de manera real, empírica, que Dios nos ama? Y lo dice el verso 9, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Envió a su único Hijo a este mundo. No le quedó otro Hijo como Cristo, allí en la gloria. No envió a Cristo a un lugar santo, a un lugar digno para Él, sino que lo envió al mundo. Y lo envió a un lugar donde
estaba repleto de personas que estaban muertas espiritualmente. ¿Para qué? Para que vivamos por Él, o para que vivamos por medio de Cristo, o para que tengamos vida en Cristo. Por eso sabemos que Dios nos ama, porque Él no permitió que nosotros fuésemos a la condenación, no permitió que solamente la muerte y la condenación eterna fuera nuestro destino, sino que Él quiso que vivamos por medio de Cristo. Y por lo tanto sabemos que Cristo nos amó. Y si hay alguien que está escuchando y no conoce a Cristo, no conoce a Dios, tiene la razón más grande para entender y creer que hay alguien que le ama y le ama de verdad, que no es una promesa vacía, que no es simplemente una frase bonita, que no es una expectativa, sino que es algo que ya ocurrió, que es concreto y que se demostró de la manera más elocuente en la cruz. Por lo tanto, tenemos a alguien que nos ama y que nos ama de verdad y que lo demostró muriendo por nosotros. El Padre nos lo demostró enviando a su Hijo para morir en aquella cruz. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, verso 10, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta frase nos suena a, bueno, ¿de qué se trata el amor? Este versículo, ¿qué nos dice? ¿Qué es el amor? El amor no es que nosotros amemos a Dios. Muchas veces en testimonios o en la adoración incluso, o en el compartir aspectos de la vida cristiana, se da mucho énfasis al sentimiento que está en mí. Pero el mundo necesita menos saber de mi sentimiento y saber más de lo que Dios hace. ¿Y qué es primero? Y lo importante y lo maravilloso que es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque este amor no se originó en mí, este amor no es mío. Este es un amor que proviene de aquel que me dio vida. Es un amor que proviene de aquel que murió por mí. Por lo tanto, yo voy a hablar de ese amor y voy a dejar en un segundo lugar mis afectos a lo mejor o los sentimientos que produce esta obra redentora, porque lo maravilloso es que Él nos amó primero. Y luego, eh, la palabra nos enseña acá algo que podría derribar aquel contraste que muchas veces se saca a la luz como una especie de ataque al Evangelio. Bueno, si Dios es amor, entonces ¿cómo Dios puede dar juicio? ¿Cómo Dios puede condenar? Si Dios es amor, entonces ¿por qué todo el mundo no se salva? ¿Y por qué ustedes predican que hay quienes no van al cielo? Y aquí tenemos el amor de Dios en este versículo, en 1 Juan 4:10, y al mismo tiempo tenemos la justicia de Dios. Porque Él nos amó tanto y se muestra tal amor, y el amor se define en que Él nos amó primero y en que Él envió a su Hijo para hacer un sacrificio de expiación por nuestros pecados. Podría haber dicho, Dios nos amó tanto que no le importó lo pecadores que éramos y nos dio salvación. Y no haber mencionado a su Hijo. Pero el Evangelio está acá, en que a pesar de aquel amor que no podemos describir, y a pesar de nuestros pecados, aquel amor se pone en marcha cuando Él, aun siendo nosotros pecadores, envía a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados, porque es necesario un sacrificio. Sin un sacrificio no hay esperanza ni posibilidad para nosotros de obtener perdón por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento se relatan sacrificios de animales. Y luego aprendemos también en Hebreos que aquella sangre derramada de los animales, aquellos sacrificios,
no bastaban para quitar el pecado, no bastaban para remitir aquella maldad, sino que era necesario un sacrificio perfecto que se hiciese una vez y para siempre. Y en ese sacrificio se manifiesta todo lo que pueda hacer Dios en favor de la humanidad, todo lo que pueda hacer Dios en favor del hombre, de la mujer, para que obtenga salvación. Esa es la manifestación del amor de Dios para nosotros. No es el perdón universal, no es la salvación universal, no es el hacer vista gorda al pecado y finalmente cambiar las reglas en el último minuto y hacer que todos se salven. Verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces está primero el amor de Dios, que está de manifiesto, y por lo tanto ese amor es el que tenemos que poner en marcha con nuestros hermanos. Es decir, un amor que no mira mis intereses, sino que busca la redención del otro. Un amor que no deja de lado la justicia, pero sí pone en marcha la misericordia, la gracia. Si el Señor nos ha amado así, entonces Él nos enseñó cómo teníamos que amarnos. El Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos para que ellos vayan y hagan lo mismo. Y el Señor también nos ama de esta manera para que nosotros vayamos y hagamos lo mismo. Si no estamos dispuestos a hacer lo mismo, es porque nunca hemos tenido el encuentro con aquel amor. Si nos cuesta toda la vida amar, entonces tal vez no hemos tenido un conocimiento del amor de Dios. Verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta afirmación es bien categórica. Nadie ha visto jamás a Dios. Nos hace darnos cuenta de que los encuentros humanos que han tenido, por lo menos desde que se escribe esta epístola anteriormente, han sido manifestaciones, revelaciones, visiones, pero nadie ha visto realmente a Dios. La palabra nos dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le ha revelado. Nosotros no hemos visto a Dios, le contemplamos por la fe, tenemos el testimonio de su presencia en nosotros y sabemos que estamos en Él, pero nuestros ojos humanos no le han visto. Los ojos del mundo tampoco han visto a Dios. Y los ojos de mis hermanos tampoco han visto a Dios. Pero la palabra nos dice que este Dios es amor. Nos dice que Dios es amor. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido acá? Si nos amamos unos a otros, después de haber afirmado, nadie ha visto jamás a Dios, punto, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, Dios está en nosotros. En nosotros está alguien que no hemos visto, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero cuando nos amamos unos a otros, aunque no le veamos, podemos estar en su misma presencia. Y aquel que es invisible se hace visible a través de aquel amor que Él derrama en su iglesia. Es una manera en que Dios se revela a sí mismo también. Es una manera en que un Dios invisible se hace tangible. Y más adelante, al final de este pasaje, se va a mencionar nuevamente lo visible y lo invisible. Y la segunda parte de este versículo, y su amor se ha perfeccionado en nosotros, es decir, cuando nos amamos unos a otros, aquel amor que recibimos del Padre, que nos demostró enviando a su Hijo a morir por nosotros en aquella cruz, entonces cuando nos amamos unos a otros se ha perfeccionado, se ha pulido, se ha trabajado,
trabajado, se ha ejercitado y ha llegado a ser perfecto. Pero ese amor sigue siendo su amor, dice acá, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nos ha transformado en nuestro amor. ¿Bien? Es el amor de Dios que se hace perfecto en nosotros, no por medio de la contemplación, sino que por medio del ejercicio. Si yo quiero perfeccionarme en algo, tengo que, como se dice, meter las manos en la masa. Si quiero aprender a hacer pan, tengo que ponerme a hacer pan. ¿Bien? Mirando tutoriales, mirando consejos, mirando tips en internet, puedo estar todo el año viendo videos de cómo hacer pan, pero si no me pongo a hacer pan, no voy a aprender a hacerlo. Y creo que un poco el sentido del perfeccionamiento en esto va por ese camino. ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios en la iglesia? Y es que la iglesia practique y ponga en marcha este amor, que ya lo tiene, que no es algo que tiene que crearlo, ya está dado, pero tiene que ejercitarlo. Verso 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hay una permanencia. Recordemos la lección de la vid y los pámpanos en el Evangelio de Juan, el mismo autor de esta epístola. La importancia en esto de permanecer nosotros en Dios, o nosotros en Cristo, y Él en nosotros. Es tan cierto y tan real y tan importante la permanencia de Cristo en mí como mi permanencia en Cristo. La permanencia de Cristo en la iglesia como la permanencia de la iglesia en Cristo. Hay una dependencia vital que si se corta, nosotros nos morimos de hambre, nos morimos de sed, nos secamos, nos agotamos. Pero en el ejercicio del amor y en la perfección del amor, la comunión con Dios se estrecha, se fortalece. Verso 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, hay un testimonio de algo que se ha visto. Uno testifica cuando ha visto un acontecimiento y uno da fe o valida aquel hecho. Y los apóstoles, ellos vieron al Señor, testifican de algo que vieron, pero que también conocen por la fe, pero que también vieron con sus ojos. Pablo no le conocía en la carne, pero sí mediante la fe y le conocía espiritualmente. Nosotros testificamos de algo que ha ocurrido en lo espiritual, ¿cierto? Nosotros testificamos porque nuestros ojos, mediante la fe, han contemplado al Señor. Y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Es un amor real. No es una historia solamente, sino que es real. Testificamos de algo real. Por lo tanto, el amor de Dios y por lo tanto la existencia de Dios es real. Versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en nosotros. Va un poco ligado al testificar. Aquel que confiesa, aquel que pronuncia con sus labios, aquel que testifica, aquel que eleva la voz para decir, Él vino a este mundo a ser mi propiciación, a ser el salvador del mundo, a dar perdón de pecados. Esa confesión también la hace aquel que está en Dios y Dios en él. Y es por eso que nosotros comunicamos este mensaje, es por eso que nosotros testificamos de estas cosas. Testificamos porque son ciertas, porque son dignas de ser escuchadas y principalmente porque este mensaje o este testimonio también puede ser el día de mañana el testimonio de aquel que hoy no conoce a Cristo. Que puedas también ser testigo de aquel encuentro que tuviste con el Señor. Que puedas ser testigo de la veracidad y de la realidad de Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Nosotros, los que hemos conocido, podemos testificar y podemos decir, sí, Él vino a este mundo y murió por nosotros.
Versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que perdón, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Nuevamente, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido y creído. Hay algunos que separan estas dos cosas, diciendo que conocer o entender puede ser humano y creer es algo divino, pero aquí nos está diciendo, hablando acerca del amor. ¿Hemos conocido el amor de Dios? Si hemos conocido el amor de Dios, entonces hemos creído. Si hemos creído en su amor, lo hemos conocido. Están más estrechos de lo que uno pensaría, al menos en este contexto. Es un amor que se conoce, es un amor en el cual se cree. Yo no recordaba haber leído que hay que creer en el amor de Dios. Y cuando alguien dice, no, no es cierto, eso es una historia, lo inventaron los romanos, lo inventó Constantino, lo inventaron para controlar a los pueblos, más que rechazar una persona, más que rechazar una religión, se está rechazando el amor de Dios, porque es un amor que permite la remisión de los pecados. Y finalmente lo que hace la humanidad es resistirse a la remisión de sus pecados, no quiere que se los quiten. Es como que les quieren quitar una prenda y ellos se resisten, aunque le haga mal, aunque les quede chica, ellos se resisten a aquello. El mundo se resiste a ver sus pecados irse. Hay un orgullo, hay una rebelión, hay una carne que se opone a aquel acto que en cierta forma se siente como si uno se muriese, pero al mismo tiempo provee una nueva vida. Cuando conocemos aquel amor, cuando reconocemos que no somos dignos de la salvación y estar en la presencia de Dios, y que tenemos que confiar que Él murió y creer que Él murió por nuestros pecados, porque nuestras vidas eran terribles y son terribles delante del Señor, pero que en Cristo pueden ser miradas de otra forma, que pueden ser miradas con compasión, amor, y que eso es eterno. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces hay un objetivo, hay un sentido que tiene este perfeccionamiento del amor en la iglesia y del amor en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque es necesario que este amor sea ya, que lo podamos casi tocar, casi palpar. Porque ese amor da confianza, ese amor da tranquilidad, ese amor permite disfrutar una relación, para que tengamos confianza en el día del juicio. Vendrá un día del juicio, no ha llegado todavía. Va a haber un juicio, del cual seremos salvos por la obra de Cristo. Pero es necesario el día de hoy tener esa confianza. No es válido, no es válida la incertidumbre cuando alguien pudiera decir, yo no sé si voy a ser salvo, puede que sí, puede que no, Dios dirá, yo creo, tengo fe, pero si soy salvo o no, es algo que desconozco y tal vez algo que Dios no quiere decirme. Y eso no es válido, eso no es cierto, porque el Señor quiere que nosotros tengamos confianza. Lo mismo cuando hablamos de la seguridad de la salvación. Es algo de lo que es necesario estar seguro, porque tiene tremendas consecuencias el estar seguro de la salvación. Hay un sentido de identidad y pertenencia al Señor distinto a que si simplemente digo que puede que me salve, puede que no. Finalmente no estoy creyendo en nada. Pero cuando estoy seguro, cuando tengo confianza, ¿por qué tengo confianza? Aquí en este pasaje nos dice, nos enseña que es necesario que ese amor sea perfeccionado, que el amor de Dios se perfeccione en nosotros, que se ponga en práctica, que se ponga en marcha, que lo ejercitemos y que por lo tanto conozcamos más a Dios. Porque en la medida en que ejercitamos más este amor, vamos a ir conociendo más quién es Él, porque Dios es amor. Y miren, segunda parte del versículo 17, para que tengamos confianza, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
¿A qué se refiere acá? Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, dice. ¿Cómo es Él? ¿Alguien quisiera responder esa pregunta? ¿Cómo es Dios? Aquí dice, ¿cómo es Él? ¿Y cómo es, según este pasaje? Pueden responder, a lo mejor escribiendo. ¿Cómo es Dios? Dios es, en este pasaje, Dios es. Ahí vi a mi papá que movió los labios. ¿Puede responder? Dios es amor. Eso, gracias. Dios es amor. Entonces, como Él es, Él es amor, ¿cierto? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Miren, la iglesia es amor en este mundo. Como Él es, como Dios es, así somos nosotros. Hay una comparación, hay una correspondencia. Si Dios es amor y Dios está en el cielo, ¿cierto? Nosotros decimos que Dios está en el cielo, pero Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él. Entonces, si nosotros llegáramos a vivir y a conocer este amor perfeccionado, este amor pulido, entonces no seremos nosotros en el mundo solamente, sino que será su amor en el mundo. Y así como Dios es amor, nosotros finalmente seremos amor. Porque el Señor no quiere que el amor se quede en un lugar en el mundo de las ideas, como creían los griegos, o que el amor se quede solamente en la poesía. Dios no quiere que el amor solamente se quede dentro de la Biblia, no quiere que el amor se quede dentro del local de reuniones, sino que el propósito del Señor es que ese amor esté en el mundo, para que el mundo que con sus ojos no puede ver a Dios, sí pueda ver el amor que hay en la iglesia por medio de su espíritu. Verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, o sea, un amor que ya se ha perfeccionado, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, son dos cosas que se oponen, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido con temor delante de Dios? Muchas veces nosotros nos hemos acercado no con confianza al trono de la gracia, sino que nos hemos acercado con temor. ¿Por qué nos acercamos con temor delante de Dios? El Señor jamás ha querido que su iglesia, que su pueblo se acerque con temor, como si fuéramos eh, desconocidos. ¿Por qué? El Señor no quiere que haya temor en nosotros, sino que todo lo contrario, que haya confianza. Como un hijo que se acerca al Padre, la idea es que el hijo no sienta temor, miedo, no se sienta vulnerable en la presencia de un padre, sino que se sienta confiado, porque va a hablar con alguien que le ama, va a hablar con alguien que daría la vida por él. Pero muchas veces nosotros, me incluyo primeramente, vamos a la presencia del Señor con temor, o voy a la presencia del Señor con temor, o simplemente no voy a la presencia del Señor por ese mismo temor. Y es porque no estoy viviendo en amor, es porque no se está perfeccionando el amor de Dios en mí, y se están perfeccionando otras cosas que son mías, que son malas. Nuevamente, la causa y el efecto. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa, Él tomó el primer paso. Él nos amó primero. El ofendido amó primero al ofensor. El ofendido amó primero al ofensor. Aquel que se le dio la espalda en el huerto del Edén. Él tomó la iniciativa. Es por eso que la enseñanza bíblica acerca del perdón entre los hermanos lleva o motiva
aquel que ha sido ofendido a pedir a solucionar las cosas. Es injusto, uno dirá. ¿Por qué el ofendido, por qué la víctima en el asunto tiene que ir y saldar cuenta? Tiene que ser el que ofende, ¿cierto? Tiene que ir y pedir perdón. Pero el Señor, siendo Él el ofendido, en el sentido de que Él cumplió su palabra, Él cumplió sus pactos, Él cumplió lo que Él prometió, nosotros no, pero Él de todas maneras toma la iniciativa. Y aquí tal vez haya una clave o haya una manera de ejercitar este amor, y que es en simplemente tomar la iniciativa cuando hemos sido ofendidos. Y eso es algo que cuesta tremendamente. Personalmente me cuesta mucho tomar la iniciativa si he sido ofendido. Prefiero dejar las cosas como están. Porque hay una parte de mí que tal vez crea que es injusto, pero no obstante, a pesar de que sea injusto, es la manera en que Dios quiere que nosotros ejercitemos y perfeccionemos este amor. Verso 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces hay aquí más práctico, más concreto. A ver, directamente y derechamente el Señor nos dice, si alguien dice que ama a Dios porque es buen creyente, porque de verdad tiene sentimientos profundos, cotidianos, frecuentes y una devoción especial con el Señor, pero aborrece a su hermano, la palabra es fuerte y dice, es mentiroso. Es mentiroso. El Señor dice, tú no me amas a mí. ¿Cómo puedes decir que me amas si aborreces a tu hermano? Al aborrecer a tu hermano, estás demostrando que mi amor no está en ti. Al aborrecer a tu hermano, estás demostrando que tú todavía no conoces ese amor y que yo no estoy en ti al parecer y que tú tampoco estás en mí y que estás testificando de algo que no conoces. ¿Cómo testificas de un amor que no conoces? Y la palabra es fuerte y es clara en ese sentido. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto si aborrece a alguien que sí ha visto? Y acá se lo menciona nuevamente, lo visible y lo invisible. Nadie ha visto a Dios, como decíamos anteriormente, nadie ha visto a Dios. Pero aquel que es invisible, incluso siendo invisible, Él envió a su Hijo y nos dio una evidencia clara para demostrarnos su amor y al mismo tiempo ofreció una expiación por nuestros pecados. Por lo tanto, el invisible, el ofendido, Él tomó la iniciativa, nos amó primero para que nosotros pudiésemos tener este amor y como dice también el Evangelio de Juan, para que su gozo sea cumplido. ¿Sí? En esto es cumplido, o es llenado, o es saciado el gozo de Cristo, su gozo se completa, su gozo llega a su límite o adquiere todo su cuerpo cuando la iglesia se ama, cuando los hermanos se aman. Ahí el Señor, como uno diría humanamente, se le llena el corazón de alegría cuando los creyentes se aman. Porque al amarse entre ellos están amándome a mí, dice el Señor. Porque de verdad me aman a mí. Se aman entre ellos que se ven con sus ojos, se ven sus facciones, se encuentran, se ven en persona o se ven por Zoom, porque primero conocieron el amor de alguien a quien no conocían a Dios. Sus ojos aún no me han visto, pero tienen mi amor y lo ponen en práctica con aquellas personas que sí ven. Entonces, si aborrecemos a aquellos que vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a alguien que no hemos visto? ¿Cuál es nuestra fe? Si no podemos actuar de cierta manera con aquellas personas que no requiere a lo mejor el nivel de fe que requiere para
amar y tener comunión con alguien invisible, entonces el Señor dice, es mentiroso. Y finalmente el pasaje cierra con el verso 21 que dice, tenemos este mandamiento, si bien la iglesia, la dispensación de la gracia, es una dispensación en que predomina la gracia por sobre otras épocas de la historia de la salvación, predomina la gracia, eso no quiere decir que no existan mandamientos. Y algunos se chocan un poco cuando uno dice esto. No es que estos mandamientos, por medio de estos mandamientos uno es salvo, porque por medio de los mandamientos del Antiguo Testamento tampoco los israelitas eran salvos, ¿cierto? Pero estamos ya no bajo la ley, sino seríamos judíos, seríamos israelitas, no somos gentiles, estamos bajo la gracia, estamos bajo la ley de Cristo, la ley del amor, la ley que resume todos los mandamientos, todos los preceptos. Y el Señor, si hay algo que nos manda, y Juan, este es como el tema del apóstol Juan, en el Evangelio y en la epístola, hay un mandamiento antiguo y un mandamiento nuevo, que luego se va a mencionar, que es no amar al mundo, ¿cierto? El mandamiento antiguo es que se amen entre ustedes, luego la consecuencia de eso, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, pero aquí hay un mandamiento que solamente lo podemos cumplir en el Espíritu. No hay una manera carnal y humana de cumplir ningún mandamiento, o de hacer caso a lo que el Señor nos dice. No hay ninguna manera humana, ninguna técnica, ninguna fórmula, sino que solamente por medio del Espíritu y por medio de la fe, uno puede obedecer a las cosas que de repente, no de repente, frecuentemente, Dios nos manda a hacer. Y termina, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Uno puede decir a veces, esto es muy difícil. ¿Cómo voy a amar a mi hermano? ¿Cierto? Si me pidieran criticar a mi hermano, yo voy corriendo porque yo soy bueno para criticar, porque eso no me cuesta. Si me mandaran a encontrar defectos, sería fácil. Pero esto sería imposible también si no tuviésemos al Señor. Sería imposible si el amor fuera mío, pero el amor es de Dios. Yo solamente tengo que enfocarlo, porque el amor ya lo tengo, ya tengo al Señor, ¿cierto? Solamente tengo que direccionarlo de manera correcta. No tengo que guardarlo. Es posible porque tenemos el Espíritu de Dios. Es posible amar a los hermanos. Es posible porque es un fruto del Espíritu. Si me es imposible, es porque lo estoy intentando con mi carne, ¿cierto? Pero es posible. Y lo otro, nosotros siempre vemos la dificultad y las desventajas de amar a alguien. Sí, hay que ser más humilde, es difícil, pero el otro lado bonito de esto es cuando nos aman a nosotros. Cuando un hermano me ama, cuando me perdona, es maravilloso. No vivo, no convivo con personas intransigentes que al primer error me destierran, sino que estoy con hermanos que, a pesar de los errores que cometa, ellos me van a perdonar. Me van a decir, vamos hermano, sigamos adelante. Olvídate de eso. No para abusar de eso, obviamente, sino porque eso permite incluso fortalecer las relaciones. Y eso finalmente es perfeccionar el amor. Si alguien no conoce al Señor, puede conocerle creyendo que Él envió a su Hijo a hacer el pago de sus pecados. El pago de sus pecados. Y cuando se crean esto, cuando conozca esto, entonces va a conocer el amor de verdad. Va a conocer cómo fue conocido. Y se va a dar cuenta que el Señor siempre estuvo allí tomando la iniciativa.
siempre estuvo allí detrás de todas las cosas que pasaban en su vida para llevarle a ese momento en que finalmente conozca lo más maravilloso que pueda conocer un ser humano, que es su amor. Su amor que no deja a un lado la justicia, que no deja a un lado el juicio. Sigue habiendo justicia y juicio, pero ya frente a ese juicio, nosotros estamos tranquilos, estamos sin temor porque Él nos ha amado primero. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de este pasaje y vamos ahora. Padre Celestial, gracias te damos porque tu Hijo ya murió en una cruz, porque Él ya se ofreció por nuestros pecados, porque ha llegado a nosotros este testimonio, porque este testimonio es digno de ser escuchado, creído, porque podemos confiar plenamente en tu palabra y podemos saber, podemos conocer que tú nos amas. Padre, gracias porque nos permites también crecer en aquel amor, que nos permite ejercitarlo, nos permite ponerlo por obra. Padre, permite tú también y ayúdanos para que este año nuestra congregación y las congregaciones de cada hermano que nos visita también pueda ponerse en ejercicio tu amor, Señor. Gracias porque es tuyo, porque nos lo has dado, porque no nos diste el peso ni la carga de vivir solo, de vivir en rencor, de vivir en tristeza, sino que para nosotros tenías preparado el gozo, para nosotros tenías preparado estas cosas que nos permiten disfrutar de tu persona, nos permiten disfrutar de esta salvación tan grande que nos has dado. Padre, que podamos vivir tranquilamente, confiados, sabiendo que aunque venga juicio para este mundo, nosotros seremos salvos de la ira. Te lo rogamos todo y te lo agradecemos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén.